estábamos hablando hace un ratito con Esther, que hay preguntas de las que se hicieron desde las cátedras que tienen que ver con los inicios de Esther, con su vida, con sus elecciones de ser docente. Entonces yo decía que, bueno, yo había preparado para leer su currículum, que es el que está eh, que pusimos en la página, obviamente muy abreviado, y ella dice, pero no, dice, ¿para qué si vamos a conversar también en algunas preguntas? Estaban dirigidas a lo personal, esas elecciones de su vida, entonces muy hermosamente Esther dijo, mejor lo vivido, ¿no? Y comentarlo y el currículum que uno puede, no el que esté escrito. Así que bueno, Esther, cuando vos quieras, yo invito a prender las cámaras. Eh, Habilite la transmisión. Para así, bueno, para así nos vemos, nos podemos ver, ¿no? Que es, Bueno, todos hemos, los que hemos, quieran mostrarme su carita. Si no se han bañado, no importa, porque no se nota en la pantalla. Bien, lo primero, gracias. Gracias por abrirme su puerta y su corazón para que charlemos un rato. Lo segundo, me encantaron las preguntas. Yo las reordené en paquetitos. Hice un paquetito de preguntas que tienen más que ver con mi vida personal, un paquetito profundo de qué es para mí el teatro, un paquetito que tiene que ver con el currículum, todos los líos con el currículum y las planificaciones, un paquetito que ya nos metemos en contenidos de lo teatral, y después algunos aspectos del profesor de teatro, ¿no? De qué cosas tendríamos que tener en cuenta. Y aparte, esta no va a ser nuestro único encuentro, este es el primero, no vamos a decir todo hoy. Lo segundo que quiero decirle, o tercero o cuarto, ya no sé, es que tengo 72 años, por lo tanto, yo trato de aprender lenguaje inclusivo, pero no me sale tan bien. Pero no es porque no me parezca valioso flexibilizar la mirada, respetar las diferencias, aceptar que las cosas evolucionan. Aparte de profe de teatro, yo primero fui profe de lengua y literatura. Por lo tanto, soy una gran defensora de la lengua. Pero miren, cuando uno dice, ¿por qué hay una lengua que hay que cuidarla? Yo siempre les cuento lo mismo. Hay nenes que se equivocan y dicen murciélago. ¿Los han escuchado? ¿Sí? Bien, escuchen. Mur quiere decir ratón. Ciegus, porque no ven. Alus, porque tienen alas. La palabra correcta es murciélago. Mur, ciegus, alus. Un día, por el uso social de la palabra, se dio vuelta. Y hoy todos decimos, ¡ay, dice murciélago! Y nos escandalizamos de lo que en otro tiempo era lo correcto. Hay que abrir la mente y el corazón, pero sí entender por qué hago lo que hago. Por ejemplo, yo pido disculpas y vuelvo a usar el lenguaje tradicional y les explico que me parece muy respetuoso en las búsquedas de los jóvenes, pero que me cuesta mucho hablar en inclusivo, pero los incluyo desde mi corazón. Las primeras preguntas tienen que ver con qué fue lo que le dio ganas de ser docente, por qué miedo. Yo les cuento. En mi época no existía la carrera superior de maestro. Uno salía con título de maestro del secundario. Yo tenía 17 años cuando tomé mi primer cargo docente en un jardín de infantes, porque tampoco existía la carrera de ser maestra jardinera. No existía, a nadie se le había ocurrido todavía inventarla. Estoy hablando de los años 60. Bueno, lo que le habrá pasado a esos pobres chicos conmigo, no tengo idea, tenía 17 años, imagínense, debo haber metido la pata muchas veces, pero yo jugaba, cantaba, los amaba y estaba orgullosa de ser maestra. Y me parece que es lo más que pude dar en ese momento. Después yo dije, quiero estudiar teatro. Y mis padres me explicaron que lengua y literatura era lo mismo, pero decente. Así que tuve que estudiar profesorado de lengua y literatura. Y después se lo agradecí, porque me fui a trabajar al campo, a la valle, y ahí
como me aburría porque habían 2 ómnibus al día, empecé a hacer teatro en la plaza con los chicos. Y ahí empezó, y me fui a teatro a la facultad, porque después que me había recibido de profe de lengua y literatura, conseguí marido que sí me dejaba estudiar teatro. Y entonces trabajaba de profe de lengua y literatura y estudiaba teatro. Y me preguntan por los miedos. A veces, cuando uno es joven, tiene muchos miedos, pero a veces también tiene bastante soberbia. Yo ya había empezado en la escuela de teatro y yo desde muy jovencita, desde los 16 años, publicaba poesía, porque mi primera etapa fue escribir libros de poesía. Y entonces por ahí salía en la radio, por ahí salía en la tele, y yo me sentía extraordinaria, única en el universo, divina. Y una vez venía a Mendoza una escritora para niños, y entonces yo, que era un poco cara dura, le dije, ¿usted quiere ir a mi curso a conocer mis alumnos? Bla, bla, bla. Y los preparé a los alumnos, les enseñé preguntas maravillosas porque me iba a lucir. Y entonces, cuando estaba ahí la escritora y un niño levanta la mano y digo, a ver, ¿qué le querés preguntar? Le pregunta, ¿vos tenés gato? Y me dio tanta vergüenza que después de todo lo que había preparado, el chico le preguntó si tenía gato. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo que los alumnos son seres libres, que piensan por sí mismos, y que el buen profe no es el que les arma el libreto, es el que les provoca la cabeza para que el otro piense. Y claro, esa escritora tenía en sus cuentos con cosas que aparecían gatos. Y estaba re bueno que el chico le preguntara eso, aunque yo no lo hubiera preparado. Miedos uno tiene siempre, alegrías tiene siempre, pero lo importante es preguntarse todos los días, ¿qué sentido tiene para mí estar enseñando? ¿Por qué tengo ganas de ir hoy a dar clase? ¿Por qué hoy tengo angustia de ir a dar clase? Porque también nos puede pasar. Y ser honesto con uno. Y a veces, bueno, en determinados momentos, hubo un momento en que los señores militares amablemente me obligaron a renunciar y a no ir a trabajar durante un tiempo, y me quedé en mi casa y trabajé cuidando niños porque no podía hacer otra cosa, pero tampoco me pasó nada. Tengo 5 hijos, entonces fabriqué algunos hijos en ese tiempo también. Y eso, la vida es fantástica y me va dando tantas opciones de hacer cosas, y en todo lo que hago, si tengo mis antenas paradas, aprendo. De mi vida personal, me parece que más o menos hemos hecho un repaso. Acá dice, ¿quiénes fueron tus maestros? Y en distintas épocas y en distintos espacios fueron distintos maestros. Por ejemplo, de la primaria, al que más recuerdo es a un maestro, varón, se llamaba Oscar, en 4º grado, porque una vez por semana paraba el mundo y nos contaba cuentos. Y para mí era como si pasara algo tan extraordinario, porque después han aparecido muchos escritores para niños, fue más común que las escuelas tuvieran cuentos, pero en mi época el libro se llamaba Aurora del Saber y no tenía cuentos. Tenía cosas bastante aburridas. Entonces, que el maestro me contara cuentos era una maravilla, y creo que le debo algo de mi pasión por ser narradora. Yo he trabajado mucho por Latinoamérica como narradora. De mi secundaria recuerdo a 2 profesoras bien diferentes. No había teatro en mi secundaria todavía. Una profesora porque era muy rigurosa, porque siempre me decía, déjese de hacer la hippie, respire hondo y hable correctamente, no se haga la loca. Y me retaba, pero me ayudaba a ubicarme, porque como yo era bastante payasa, a veces se me pasaba la mano de payasa. Y otra profesora que era toda ternura, absolutamente ternura, Nélida. Y entonces,
cuando yo necesitaba que alguien leyera mis poemas, por ejemplo, que alguien me escuchara cuando algún noviecito no me quería más, tenía esa profesora. Y en la universidad, cuando estudié lengua y literatura, había una profesora que yo admiraba mucho, pero requete mucho, Margarita Malarro de Torres, porque era como que sabía más allá de las otras. No existían las redes, no existía internet, y ella nos hablaba del mundo, no solo de Mendoza y de su materia. Tenía esa cabeza abierta para hablarnos de tantas cosas. Y en teatro, bueno, en teatro en Mendoza, el maestro para todos nosotros es el flaco Ernesto Suárez. No sé si ustedes lo conocen, lo han visto. El flaco, que ahora tiene 86 años, sigue actuando. Y cuando va a empezar a dar la obra, ¿saben qué hace? Le habla a alguien que esté sentado en la primera fila y le dice: yo tengo 86 años y por ahí se me olvida lo que estoy actuando. Por favor, estate atenta, y si te digo, che, me olvidé por dónde iba, vos me lo decís y yo sigo. Y lo hace. Es un sol, porque está más allá del bien y del mal. Es una maravilla nuestro flaco. Y de él aprendí el respeto por la creación colectiva, por la idea de todo el grupo, no del puestista que dice, bueno, esta es la obra, vos ponete allá, vos, sino de verdad un teatro con el corazón. Eso con respecto a mis maestras. ¿Quién me enseñó a ser trabajadora de la educación? Y de todo. Ver buenos maestros, ver malos maestros y decir, yo así no voy a trabajar nunca. Leer libros, escuchar a los chicos, aprender de mis metidas de pata, que seguramente fueron un montón, de la vida. Uno, si está permeable, aprende de la vida es nuestro mejor maestro, pero hay que estar dispuesto a aprender, ¿no? Y no tener miedo, y no existe alguien que no se equivoque. No sé, a lo mejor ustedes conocen a alguien, yo no conozco a nadie. Yo creo que nos equivocamos todos. Y también a docentes que me enseñaron que el saber no es religión, es saber. Y que el saber cambia, es relativo, que este grupo puede pensar esto y esto, que yo puedo leer 2 libros igualmente interesantes, pero que dicen cosas contrarias, porque el saber es un campo en permanente construcción y que va teniendo que ver con los contextos, con el momento, con el aquí y el ahora. Yo ando mucho por el país, y el modo, por ejemplo, en el que una docente de teatro de La Puna, en Jujuy, enseña teatro en su escuelita, no se parece en absoluto a lo que hace una maestra de teatro, una profe de teatro de Buenos Aires. Son chicos diferentes, lenguajes diferentes, vivencias diferentes, ¿no? Un chico de La Puna hace teatro en un espacio gigantesco, y corren y van las cabritas junto con ellos, y van los perros junto con ellos, y así se hace teatro, porque así es esa escuela. Y uno no se podría imaginar eso en plena ciudad. Bueno, esa es la realidad, maravillosamente cambiante. Hasta acá re divertido. Ahora vamos a hablar. Me preguntan, ¿qué es para vos el teatro? El teatro en la escuela, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es el propósito del teatro en la escuela? ¿Qué es para mí el teatro? Un amor, un sentido de la vida, una fiesta del espíritu, un camino que me ha permitido realizarme y ayudar a otros a realizarse, un lenguaje en el que puedo decir y tratar de ayudar a otros a que se diga. Y el teatro en la escuela no es el teatro profesional, pero eso no quiere decir que es otro teatro, sino que es un teatro que dialoga con el mundo de la pedagogía, dialoga con la psicología evolutiva, dialoga con la didáctica, dialoga con la pedagogía, dialoga con la filosofía de la educación. Entonces, expande su mirada
no hacia lo profesional, sino hacia el desarrollo humano, porque toda la educación, enseñe matemática o teatro, trabaja para lo mismo, para el desarrollo del ser humano, para que las personas estén más enteras y más felices. Y entonces el teatro en la educación es aprovechar saberes muy importantes, ya vamos a hablar de cuáles son los saberes del teatro, pero aprovechar esos saberes tan importantes para ayudar a personas a desarrollarse como personas. Ya vamos a ver de qué modo y cómo. Ahí se arma un lío, se armó un primer lío, cuando no existían los profesorados de teatro, porque vieron ese dicho, ¿qué hacemos? ¿Primero el huevo o la gallina? Y bueno, por algún lado se empieza. En este país empezamos por poner teatro en la escuela antes de que hubieran profesorados de teatro. ¿Y quiénes tomaban ese lugar? Profesores de lengua, maestros, profesores de filosofía y actores. ¿Y qué hacían? Y en general buscaban una obra que muchísimas veces fue Los árboles mueren de pie de Casona, millones de veces fue esa, y ponían la obra. ¿Y qué hacían si tenían 38 chicos y esa obra? Y algunos decían, bueno, vos vas a ser la chica, vos este personaje, vos los demás, calladitos y miran. Esa era una opción. Los otros decían, bueno, a ver, todos los que quieran este papel se estudian este. Todos los que... Y tenía varios grupos que reproducían la misma obra. Muchas cosas. Otros que decían, bueno, pero ustedes el vestuario, ustedes la escenografía, ustedes las luces, se las arreglaban de distintas maneras. Y otros sentaban a los chicos y le dictaban, teatro, 2 puntos, es bla, 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 bla. De todo existió y por ahí existe. Eso está grave porque ya hay muchos profesorados de teatro. Bien, pasó esa primera época y aparecieron los profesorados de teatro. Y se empezó una construcción. Pero ¿de dónde salió eso y por qué salió eso? Mire, yo siempre lo cuento, desde Mendoza, pero no porque Mendoza sea la única que hacía cosas, sino porque es la que yo sé, porque es la que yo viví. En Mendoza existían muchos intercolegiales de teatro, pibes que preparaban las obras con sus profesores y venían a darlas al teatro. En el tiempo que yo les cuento, en total habían 32 secundarios en la provincia de Mendoza. Ahora hay 510. Es muchísima la diferencia. O sea, en ese momento nosotros podíamos hacer que esos 32 secundarios pudieran llegar al teatro y mostrar su obra. Hoy eso es imposible en un teatro. Hoy lo que hacemos es intercolegiales en todos los municipios para que los chicos de cada zona a veces se invitan y los de una zona van a la otra zona, pero el primer semillero fueron esos, los intercolegiales de teatro, con cualquier profe que se animaba. Después de eso, hubo una época en que, como coprogramática, muchos actores daban teatro en las escuelas, otros profes también daban teatro. Se dieron algunas casualidades, tales como que yo trabajaba en un colegio rural y que, como les conté, me quedaba mucho rato y hacía teatro con los chicos en la plaza. El director de esa escuela, en un momento, fue el ministro de Educación de mi provincia. Y me dijo, che, ¿te animás a que exploremos con otros pibes? Inventamos algo que se llamó Área Opcional Expresiva, año 1982. Por primera vez en escuelas de Mendoza se hablaba de taller. Y fue un escándalo. Y se ofendieron muchos profesores, porque el taller es para la gente que no sabe dar clase. Si sabes dar clase, los chicos se sientan y se callan, y se portan bien, no se andan moviendo como los mueven ustedes. Fue una lucha brava en ese momento.
Y bueno, no teníamos un currículum, no teníamos nada. Entonces, en esa área opcional expresiva era así. 4 talleres: teatro, música, artes visuales y lo que llamábamos comunicación social, que en el año 82 era hacer radio o grabar un video de cassette, de los viejos cassettes. Eso era. Los chicos, un mes, rotaban por los 4 talleres. De los 4 elegían 2 y esos se les volvían curriculares. Los chicos estuvieron fascinados, los profesores nos odiaron, porque algunos profesores no los elegía nadie. Entonces, después de 2 años de probar eso, cambiamos. Y dijimos, bueno, todos los chicos van a hacer los 4 talleres. Un cuatrimestre 2, otro cuatrimestre 2, pero ya el teatro había entrado a la escuela. Cuando empieza el lío de la Ley Federal de Educación, nos llaman para ver qué lenguajes artísticos ponían, si ponían teatro, si no, si sí. Y ahí pasaron cosas que me enseñaron mucho de teatro, pero mucho más de lo humano. ¿Ustedes han mirado los contenidos de la vieja Ley Federal de Educación? ¿Sí? ¿Hay teatro? ¿Hay danza? Yo no los escucho. ¿Hay danza? No. ¿Y saben por qué? Por una cosa muy loca, porque a veces uno dice, oh, ¿cuánto habrán debatido para poner expresión corporal en vez de danza? Miren, en ese tiempo no habían todas las computadoras que hay ahora. Había una habitación con unas computadoras grandes, difíciles de usar, y entonces pedíamos turnos. Estaban representantes de todo el país, de todos los lenguajes artísticos, y en danza estaban los de folclore, los de danza clásica y los de contemporánea. Y peleaban, y peleaban, y peleaban, y perdían los turnos del rato de ir a escribir argumentos para que pusieran lo tuyo. Y por mientras estaban las alumnas de Patricia Stokoe. ¿Habrán escuchado hablar de Patricia? Que era un ser de amor y de paz, muy formador a nivel humano de las personas, que calladitas esperaban, y mientras estos 3 grupos peleaban y perdían turno, ellas pedían un turno y escribían. Miren hasta qué punto, ¿no?, el ser capaz de trabajar con otros, o no ser capaz, me deja afuera de una ley que fue ley nacional. ¿De dónde sacamos los contenidos de teatro? No teníamos idea de dónde. Entonces empezamos a probar si nos quedaba bien sacarlos de la lengua. Entonces decíamos, bueno, digamos que tiene sintaxis, semántica y morfología, igual que la lengua. La sintaxis es todo lo que tiene que ver con el sujeto y el predicado. La morfología, todo lo que tiene que ver con género y número de todos los accidentes de las palabras, y la semántica con el significado. Pero quedaba horrible, porque aparte estaba robado de otro campo del saber. Entonces empezamos a ver si lo que había escritos Raúl Serrano, ¿acerca de qué escribe Raúl Serrano? ¿Quién me ayuda? Vamos, un valiente o una valiente. Sobre la estructura dramática. ¿Cómo no te escucho? Sobre la estructura dramática. Ajá, pero ¿y de dónde lo saca? Él se inventa. No, de Stanislavski hace un estudio sobre la vida de Stanislavski, toma la última parte de Stanislavski como la conclusión. Bien. Stanislavski nunca en un solo libro arma todo, sino que él va probando. Por ahí hablaba del método de las emociones, después de ver, bla, bla, bla. Y esto es cuando logra como plasmar más ordenadamente sus pensamientos. Serrano toma eso y hace escuela, porque realmente muchos actores de Argentina
son hijos, digamos, de los libros de Raúl Serrano. Bien, tomamos a Raúl Serrano y vimos cómo podíamos de eso poner cosas que nos sirvieran para la escuela. Si ustedes leen los CBC de la Ley Federal de Educación, año 93, 94, y hay muchas cosas que uno dice, pero ¿por qué habrán puesto esto? Y porque estábamos explorando, porque no había antes que nosotros, no habían experiencias previas de haber planteado un currículum para la escuela. Después nosotros mismos lo hemos revisado y hay cosas que no las pondríamos nunca más. Pero bueno, en ese momento íbamos tratando de enunciar y de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas tienen que haber? Tiene que haber cuerpo, sí, ¿qué más? Tiene que haber emoción, bueno, dale, ¿y qué más? Y tenemos que decir que algunas cosas no, por ejemplo, memoria emotiva no. Y ahí se armó una pelea larguísima, porque habían muchos que decían, ¿memoria emotiva con adolescentes? Sí, yo tengo alumnos que apenas le das un texto que es emotivo, no sabes cómo llora. Y nosotros le decíamos, mira, si el pibe llora así con el texto, mandalo a la psicóloga, le está pasando algo, pero no es para teatro, tiene un problema ese chico. Bueno, mucho discutimos. Por suerte quedó la memoria emotiva afuera, porque realmente sería muy loco creer que en 45 minutos, o a lo sumo en 2 horas de clase, nosotros a 32 chicos, supónganse que tengamos, podemos provocarles una emoción profunda y que toque el timbre y nos vamos porque viene el de química. ¡Qué loco! Eso no se puede hacer, es una falta de cuidado feroz. Entonces, bueno, esa primera enunciación fue así como, ¿qué les diría? ¿Vieron cuando en una bandeja hay de todo? O cuando uno va a un, no sé, a un de esos mercados libres de artesanos que uno encuentra de todo. Bueno, hay un de todo, pero fue un primer esfuerzo grande y con mucho debate de tratar de ordenar todo ese material. Bueno, con esa ley decía que tenían que haber profesorados. Los 2 primeros profesorados de teatro del país fueron la Universidad de Tandil, la UNICEM, y la Universidad de Mendoza. Después se armaron otros más. Por mucho tiempo en universidad solo hubo 5. Y empezaron los profesorados de teatro a nivel superior no universitario, que son una maravilla que existan, porque ayudan democráticamente a que mucha más gente se forme, pero que todavía tenemos en algunos lugares alejados del país profesorados de teatro con ni un profesor recibido en teatro. Entonces, bueno, toman las cosas y los chicos salen recitando lo que está escrito, y a lo mejor nunca en toda su carrera hacen una obra de teatro. Eso es serio. O sea que ustedes, jóvenes, todavía tienen mucha tarea para hacer en el país, porque a veces, cuando uno vive en Buenos Aires, en Mar del Plata, se cree que el resto del país tiene las mismas opciones, posibilidades, las llegadas que ustedes tienen, y no, los necesitamos a ustedes por todo el país, bien por el sur, bien por el norte, porque hay mucho por construir todavía. Entonces, lo que quiero decirles, que los que construyen un currículum no son magos, no se la saben todas, hacen lo que pueden, ponen mucho para que la gente después se sirva, digamos, seleccione, vea qué, a quién, cuándo, por qué eso y no otra cosa. En la ley federal, porque miren, una cosa es una ley y otra cosa es que las provincias cumplan las leyes. La ley federal tenía dinero para que cada provincia hiciera después
lo que ya se llamaba en la ley documentos blandos, porque los CBC se llamaban, ¿cómo se llamaban? Primer nivel de, ¿quién me ayuda? ¿De qué? Primer nivel de especificación curricular. Eso era la ley, primer nivel de especificación curricular. Y la ley decía, cada provincia tiene que tener un segundo nivel de especificación curricular que se adecue a su lugar, a su provincia, a su gente, al perfil de docentes con el que cuenta. Algunas provincias usaron ese dinero y produjeron material muy valioso, donde había mucho más de recomendación pedagógico-didáctica, mucha más orientación de cómo se da clase. Y otras provincias que no hicieron nada, y otras que ni siquiera pusieron teatro en la escuela. Teníamos de todo. Bien, y había dinero para un tercer nivel de especificación curricular que tenía que ver con que cada escuela se sentara e hiciera su propuesta. Bien, en esta escuela nosotros vamos a elegir trabajar más con el cuerpo por tal cosa, trabajar más con la imaginación por tal cosa, y qué eje fortalecería. Eso pocas escuelas lo hicieron. Ese dinero, por ejemplo, en Mendoza llegó por un programa que se llamó Escuela Creativa, que a cada escuela se le pagaba por su proyecto de tercer nivel de especificación curricular. Y después hay un cuarto nivel, que es el que cada profe hace cuando hace su planificación, ¿no? Va bajando en cascada y se va como acotando, y cada vez va teniendo más lógica con el entorno, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Preguntas? Cheque Bueno, callado. están callados, están callados. Bueno, darle las bienvenidas a todos, a todas y a todes. Estamos con Esther, algunos se fueron sumando dentro de la charla. Nosotros desde las diferentes cátedras, como te contaba Esther, de las didácticas y de las prácticas docentes que forman parte de nuestro profesorado de teatro, de nuestra querida escuela de teatro, estuvimos haciendo esas preguntas, no quitan que podamos dialogar y conversar para dejarle a Esther también tomar un poco de agua, al menos. Okay. Así que bueno, nada, el que tenga de todo esto, de este derrotero que Esther está haciendo, el que tenga alguna pregunta para hacer, ¿no? Anímese a abrir el micrófono. Acá la idea es que podamos dialogar y bienvenidas sean las pifiadas, digo, no tengamos temor de equivocarnos o de creer que alguna pregunta puede ser más o menos interesante, ¿sí? Hay profes de las diferentes cátedras, también hay estudiantes de otros institutos terciarios, como la Escuela de Arte de Berisso, me parece que también hay gente de la Escuela de Danzas de La Plata, de la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas, bueno, ahora no es más tradicionales, ¿no? Escuela de Danzas Argentinas, ¿no? Para un minuto, como hablas de danza, no me quiero olvidar. Así como dije que en ese momento tenían tanto problema, hoy es nuestra hermana la danza, a la que hay que ayudar a que aparezca en las escuelas. Hay provincias. Mi provincia, por ejemplo, no ha puesto danza en las escuelas. Mi facultad, que se llama de Artes y Diseño, no tiene carreras de danza. Pero somos todos nosotros los que los tenemos que ayudar a que ellos también tengan un lugar. Perdón. No. Bueno, Eso nada más. Quería habilitar la posibilidad de que quien quiera preguntar, por supuesto, o intervenir, o hacer un comentario al eso, respecto. lo que quieran. Exactamente, que libere su micrófono, por supuesto. Si tienen dudas sobre el currículum, sobre lo que dice, y lo tienen en la mano, miremos cosas. Si no, enseguida me meto con el currículum. Hola, Esther, ¿qué tal? Un gusto. Ah, Facundo. Sí, hola. Sí,
Nada, primero decirte que te amo porque para mí sos lo más. La verdad que siempre es un placer enorme. En estos 4 años de profesorado hemos visto muchos videos, así que para mí es como un honor poder hablarte y poder preguntarte algo así, en vivo, en convivio, como dice Duati. Así que Bueno, gracias. A mí me da alegría estar con ustedes me dan vida. lo que yo te quería preguntar, que me resultó interesante a partir de toda la introducción que dijiste, es que ¿qué batallas crees que nosotros tenemos que afrontar a la hora de ser profesores de teatro en este 2022, cuando ustedes, las generaciones pasadas, nos abrieron tanto camino? Pero ¿dónde crees que nosotros nos tenemos que concentrar en tantas batallas que hay que luchar, ¿no? Para que el teatro siga vivo en las escuelas y seguir creciendo. Hermosa tu pregunta, Facundo. Mira, primero que nada en preguntarse si quieren ser profesores, porque hubo un tiempo en que era re fácil ser profesor. El profesor era el profesor y los alumnos eran los alumnos. Hoy todo es mucho más difícil, todo está en revisión y el sentido de autoridad hoy no viene impuesto desde el sistema. O te lo ganás porque vale la pena escucharte, o no te lo ganás y el chico te camina por arriba. Entonces, creo que lo primero es preguntarse si quieren ser profesores, y si dicen sí, trabajar mucho con su amor propio y con su autoestima. Quererse y cuidarse, porque el sistema te mastica mucho. Suele ocurrir que a los profesores más creativos el sistema los castiga bastante. Entonces, primero, no estar solos, no ser Superman y decir, ah, no, yo voy a desafiar, porque te van a pegar mucho. Estar siempre en equipo, conversar con otro, mira, se me ha ocurrido esto tan loco, ¿qué te parece? Y aliarse no solo con los otros profes de teatro, aliarse con sus colegas, porque el de lengua, el de matemática, está sufriendo lo mismo que el de teatro. Estamos en un momento muy difícil del sistema. Entonces, lo primero es, cuídense y quiéranse, no se llenen de horas. Miren, hay cosas que no se compran con dinero. Por ejemplo, la alegría, la salud, la paz interior. Sigan haciendo teatro, no se llenen de horas y chao, el arte se les fue a la miércoles porque solo dan clases. No, porque uno no se puede enamorar de 30 cursos, de 10 cursos, y uno si no se enamora de los alumnos, no puede, cuando uno ya no se acuerda si ya dio la clase, si no la dio, si eran estos, dónde eran, qué hicimos. Eso es terrible porque los chicos lo perciben fuertemente. Y ahora, si hablamos del profesor de teatro, bien, saber que está dentro de un lugar que siempre le va a estar pidiendo una producción, siempre, el 9 de julio, el 25 de mayo, el Día de la Madre. Y entonces, madrugarlos, ser más vivos, hacer una buena planificación y decir, y he seleccionado para mi presentación, no sé, el 12 de octubre, elijan una fecha, porque en esta fecha con los alumnos, y argumenten, expliquen, que no se sacan de la galera los actos, que no puede ser que el día anterior le digan, hacemos una cosita linda para la bandera. No, porque eso es una falta de respeto a sus saberes. Pero no se enojen, no peleen, expliquen con altura, con sonrisa. Entre mi gente siempre hay un chiste famoso que es, cuando no sepas qué hacer, pone cara de Esther Trozo. Y es cara así, como que no pasa nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Y ya como profes de teatro, entender que hay cosas maravillosas en teatro que las puedo hacer en la escuela y otras que no. Que, por ejemplo, a mí me puede parecer precioso un día jugar a hacer equilibrio caminando arriba de las mesas donde los chicos escriben. No puedo hacer eso en la escuela. Capaz que en mi taller, si tengo un taller en mi casa, yo hago lo que quiero con las mesas de mi taller. Pero en la escuela no puedo.
Y no está ni mal ni bien, es ubicarme en el contexto de realidad en el que me estoy moviendo. Otra de las cosas en las que se tiene que cuidar el profesor de teatro es entender que aunque tenga 20 años y sus alumnos 18, él es el profesor y los chicos son sus alumnos. Porque el chico se confunde fácil. Las chicas se enamoran, los chicos se enamoran de los profes de teatro. El que no se puede confundir es el profe, que sabe que ese adolescente hoy se enamora de mí, mañana del que maneja el micro, después del que toca guitarra. Es normal, son re sanos y se están enamorando. Pero yo tengo que cuidarlo, esa distancia. Supónganse que los chicos me empiezan a contar que se fueron a bailar, se pusieron en pedo. Yo no les puedo decir, yo también me voy a bailar, aunque sea cierto. Porque por supuesto que ustedes también bailan y se ponen en pedo alguna vez. Pero no se confundan, no son sus amigos. Porque miren, cuando uno es chiquito, uno crece porque lo abrazan. Cuando uno es adolescente, uno crece porque le permiten empujar y porque uno empuja. Porque la cercanía excesiva confunde, no hace bien. Aunque sea la mamá y el papá, ¿eh? Cuando dicen, ay, mi hijo era buenísimo, pero no sé, cumplió 14 años y mira ahora cómo... Señora, porque está sano, porque es un adolescente, y para poder llegar a ser adulto tiene que empujar la figura de la mamá infantil, la figura del papá infantil, para poder diferenciarse, para saber quién es él. Acuérdense que cuando uno nace, dicen los especialistas que pasan meses hasta que el bebé se da cuenta que la teta y él no son una sola cosa. Miren hasta qué punto uno está involucrado con el cuerpo materno. Bueno, ese ir empujando para preguntarse quién es uno es muy importante. Y como el profe de teatro trabaja los afectos, que muy pocos otros profes lo trabajan en la escuela, eso, cuidar. ¿Qué otra cosa? Ser responsable, porque hay gente que es muy histriónica. Entonces dice, no te preocupes, yo no armo la clase, porque llego, les cuento un chiste. Que una vez hagas eso, porque no tuviste tiempo, está bien, pero esa no puede ser tu manera de trabajar. Vos, cada clase, planificala, aunque sea en un cuadernito, aunque no se parezca a la planificación rarísima que te hicieron presentar en la escuela, que a veces para vos es rarísima porque tiene 8 columnas, una va para allá, la otra para allá. Vieron que hay modelos rarísimos. Bueno, ustedes háganse, aparte de esa, que eso es como una gimnasia, que uno la aprende y después dice, bueno, este se lo hago así porque... Pero hacer una de verdad para ustedes, donde ustedes puedan hacer un seguimiento, donde puedan ver crecer al alumno. Y una cosa que a mí me parece importantísima es, cuídenlos en su mirada del mundo, porque hoy es mucha la gente que está gastando dinero, energía y poder en tratar de que cada vez pensemos menos, compremos más, no estemos muy contentos, porque la gente muy contenta necesita menos cosas, ¿no? Y hay que comprar muchas cosas. Eso se llama colonización del pensamiento. Así como un día nos colonizaron los españoles, hoy el poder económico está colonizando nuestra cabeza. Eso, el profe de teatro, cuando juega el maravilloso juego del teatro, que es normal que los chicos, primera improvisación, la policía mata al ladrón. Segunda improvisación, compran droga y se drogan. Tercera improvisación, a la chica la violaron y las amigas la... Bien, vamos a pasar todos por esa, pero no lo dejen que llegue julio y todavía estén jugando a eso, no. Esas serán las 3 primeras improvisaciones, hasta que yo les empiece a provocar otra cosa, pero provocar no es retar. Provocar es venir con cuentos, poesía, canciones, películas, anécdotas,
traerle otras cosas del mundo para provocarlo. Eso, no los abandonen a donde están. Con estos chicos, ¿qué querés? Son re violentos. Cuando yo digo eso, soy re violenta con esos chicos. ¿Quién soy para clasificar chicos? Están reproduciendo un modelo, están jugando al juego de la sociedad que ven. Entonces lo que necesito es plantearle otros juegos. No dejen de jugar. No existe una edad en la que no, ¿sabes por qué no juego, Esther? Porque mira, ya se lo planteé 2 clases y los chicos no quieren. Ya sé que no quieren. Hay chicos que se sienten ridículos jugando, que le tienen mucho miedo a qué van a decir los otros chicos. Y entonces empiezo algún juego que no los ponga en riesgo. Estoy sentado en mi banco, en mi mesa, no me muevo de donde estoy, pero puedo jugar a armar propagandas de radio. Digo, chicos, armen propagandas de radio. No van a armar nada. Pero si yo empiezo a decir, ¿qué pasaría si tuviéramos que vender, por ejemplo, pañales para jirafas, no sé, allá en África? Y empiezo a decir cosas locas. Me ha pasado que 2 o 3 clases, algunos alumnos dicen, ay, pero a mí cosas tan ridículas, profesora, no me interesan. Y yo le digo, bueno, ¿y qué harías? Y no sé, no sé, una propaganda de un libro. ¡Mira, está genial, una propaganda de un libro! No le digo, ay, no sabes jugar, nene, porque no me puedo enganchar en la bronca de ellos. Yo estoy más allá de su incomodidad. Ellos tienen que sentir que la sonrisa mía es un abrazo a todas las macanas que ellos dicen. ¿Y cuándo pongo límites como profesor? Miren, yo creo que la mejor manera, muchos de ustedes harán teatro, me imagino, o algunos de ustedes irán por lo menos a un taller de teatro. Fíjense qué importantes son las rutinas que van construyendo como un ritual. Que yo entre al aula y que los chicos ya hayan corrido los bancos, es muchísimo. Y no lo consigo el primer día. Y no lo consigo si entro y digo, che, empiecen a correr los bancos, y se arma un despelote. Al principio tengo que estar con ellos cuando corren los bancos. Tal vez con grupos más inquietos, están todos sentados, y yo digo, de pie la primer fila, bien, corremos los bancos. Ay, parece milico. Voy desarmando despacito, tengan paciencia. Para llegar a la libertad se empieza con paz, ordenando. El chico que está muy acostumbrado a que lo reten, a cumplir órdenes, a que en la escuela todo tiene que estar quieto y en su lugar, el profe de teatro lo angustia, porque dice, bueno, corran los bancos, y él ve que se desarma la geografía que lo protegía. O, si no, le encanta el quilombo y dice, con este se puede hacer cualquier cosa, y hacen todo el ruido que pueden. Entonces, arranco así, y la competencia nunca es saludable, pero yo puedo tomarla como juego y decir, bien, separa la primera fila y la primera fila, y ordenamos a ver cuál de las dos hace menos ruido. Cuando terminan las dos, las aplaudo a las dos porque ninguna hizo mucho ruido. O sea, nunca digo, bien, primer premio, segundo premio, pero provoco ese deseo de hacer las cosas mejor que el otro, porque es natural y es humano. Eso, para yo instaurar el orden y la paz y la construcción del grupo, tengo que acompañar ese proceso. Y pareciera que porque uno sabe teatro, sabe dinámica de grupo. Y no es cierto. Amontonar gente, nada que ver con dinámica de grupo. Decir, bueno, se van reuniendo de a 4. Eso es una falta de responsabilidad. Los adolescentes se odian y se aman, y entonces estos van a estar siempre juntos, este va a quedar solo y boyando acá, y mirando para todos lados, estas dos se van a arrinconar. Tengo que inventar todo el tiempo distintas dinámicas
para armar el grupo. Hoy es numerándose, mañana es por el color de zapatilla, pasado es, primero digo, ¿qué les gusta comer? Pastel de papa, pizza, ñoqui, bueno, los ñoquis, después que lo han dicho, ellos no saben para qué pregunto. Después digo, bueno, los ñoquis están acá, las pizzas están acá. Ir encontrando siempre algo que los sorprenda, que los desarme. Porque también si armo un grupo a principio de año y digo, vamos a mantener los grupos porque así es más ordenado. No me digan que hacen dinámica de grupo, harán estática de grupo, porque los dejaron quietos en el grupo. Ya no hay dinámica de grupo. La dinámica de grupo es profundamente educadora. Y una vez que armo el grupo, tiene que tener sentido que estén en grupo. He visto clases donde dice, bueno, a ver, arman grupos de 5, muy bien. Bueno, ahora cada uno repase su monólogo. ¿Para qué los juntaste de 5? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué estás haciendo? Tiene que haber una actividad que tenga sentido que sean 5. Y cambiar de actividades. ¿Y qué pasa si yo cambio de actividades antes de que todos terminen? Me tengo que fijar qué pasa. Hay situaciones en las que no pasa nada. Por ejemplo, bueno, vamos a jugar, tienen, supónganse, una bolsa con telas, y tienen otra bolsa con piolas y piolines, y tienen otra bolsa con papeles de colores. Bien, cada grupo de 5 puede sacar 2 telas, 2 piolas, 2 papeles, y construir algo que tenga que ver con asco. Algunos dan vuelta, se pelean porque no saben qué hacer, otros trabajan recontentos y arman y me llaman para ver. Y supónganse que un grupo quedó boyando y los otros 2 se están aburriendo porque ya terminaron todo. ¿Qué hago ahí, Esther? ¿Qué hago con el grupo que no terminó? Muchas cosas posibles. Una es acercarme a ver si con un poquito de ayuda arrancan. Otra es decir, che, esta vuelta no le salió, vengan, ayúdenme, vengan, que tenemos mucho que ver en estos otros 2 grupos. Y de pronto están conmigo, no están solos porque no pudieron resolver. Somos un equipo que va a mirar lo que hicieron los otros equipos. Y los hago estar atentos y decir, che, a ver, ¿y qué te parece esto? ¿Y vos? ¿Y qué? ¿Y esto? Y entonces también están participando. No hicieron esa producción, pero están participando de otra manera. Cuiden la participación de todos, porque si no, hay pibes que siempre están en todo y otros que al final traen los naipes, porque en teatro, como nunca, no me dice nada el profe, si no quiero pasar no paso. Cosas grupales que los hagan estar a todos juntos haciendo algo, arranquen sus clases mirándose a los ojos, en círculo. Y muchos también me dicen, yo no tengo espacio para eso que vos planteás, Esther. En cualquier espacio me puedo mirar a los ojos, aunque ni siquiera pueda pararme del banco. Mejor, más desafío. Le digo a cada uno, bueno, ahí desde donde está, por lo menos tiene que conquistar 3 pares de ojos, a ver, ¿cómo lo logra? Y entonces, bueno, es solo darse vuelta hasta encontrar 3 pares de ojos. Su imaginación, la del profe, es el límite. No hay otro límite en la escuela. Y sus ganas de que esos chicos produzcan, practiquen. ¿Qué otra cosa? Facundo me preguntó qué otra cosa tengo que tener en cuenta, y ser un estudioso, como cualquier persona que enseña, ¿no? Seguir leyendo. Y cuando yo digo leyendo, no es leer libros de didáctica solamente, leer de todo. Hay gente que le gusta mucho leer ciencia, hay gente que le gusta mucho leer historia del arte. Crean en ustedes, su mente es maravillosa, la mente humana es maravillosa. Entonces, aprovechenla escuchándola. Su mente les pide cosas. Hay personas que se mueven mucho más, que necesitan moverse y dicen, ay, no sé, no logro disciplinarme. ¿Para qué te querés disciplinar? Tu cabeza, para pensar más, necesita moverse. Otra no, me dice, ay, yo si no estoy quieta, yo si no pongo música. Escúchense, hagan las cosas como necesiten hacerlas, que sus clases se parezcan a ustedes, sean auténticos. Y
investiguen qué hacen otros profes, reúnanse con colegas, con 3, 4 colegas, che, ¿cómo te fue a vos? ¿Qué encontraste de nuevo? ¿Qué leíste? ¿Y cómo te fue con ese grupo tan difícil? ¿Qué hiciste con el pibe que no quiere participar? Muchos profes de teatro nos hemos llevado extraordinarias sorpresas con los chicos que no quieren participar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen a Chanti, al dibujante Chanti de Mendoza, que tiene unas historietas que se llaman Mayor y Menor. Que, bueno, hoy, después de Quino, Chanti es el más... Busquen Mayor y Menor de Chanti. Bueno, Chanti era un niño así. Dale, vamos, jugar. Pero por abajo estaba dibujando. Cuando descubrimos todo lo que nosotros jugábamos, Chanti lo dibujaba. Y eso es maravilloso porque en realidad hay muy poca diferencia entre una historieta y un teatro. Porque fíjense que en los dos hay personajes, una historia, una situación problemática que se resuelve o no de determinada manera, una gran síntesis. ¿Vieron? Por eso jugar a la historieta con los chicos está buenísimo, haciendo teatro. Bueno, eso, no todo chico que no participa de la manera en que nosotros esperamos que participe, pero a lo mejor participa de otra manera. ¿Viste lo que hicieron tus compañeros? A ver, no le digo, ¿te gustó? No, no pregunten eso. ¿Qué te pareció con respecto al uso del espacio? ¿Lo aprovecharon todo o usaron un pedacito? ¿Y a vos qué te parece? ¿Que eligieron usar solo un pedacito para decirnos algo del espacio? ¿Con eso entendimos algo? Les digo que a los 5 años un nene contesta, claro, nos quiere decir que el barco que usaban era chiquito. 5 años, o sea, están leyendo el espacio, pero le tengo que enseñar a leer, ¿no? Hacer preguntas teatrales, no preguntas de evaluación de señora de telenovela. A ver, fíjate, si el personaje de Juan hubiera estado más cerca del público y el personaje de Pepita más atrás, lo que ocurrió entre ellos hubiera sido igual, distinto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa decisión que tomaron de ponerse uno frente al otro? ¿Sirvió? ¿No sirvió teatralmente? ¿Por qué? Eso se llama alfabetización estética. Estoy enseñando a leer teatro. Porque el teatro se escribe ¿a dónde? ¿A dónde se escribe el teatro? En el espacio. En el espacio. En el espacio, con el cuerpo y con acciones. Porque lo que ustedes leen de obras de teatro, eso se llama literatura dramática. El teatro es espectáculo, el teatro está vivo, en escena, eso es teatro. Y no es que sea una cosa mejor que la otra, son dos maravillas artísticas, pero la obra de teatro es la que ves en el escenario. Lo otro se llama texto dramatúrgico. Literario, es literario. Tengo una preguntita, a ver si, una pregunta no, como un comentario para... vos hablaste al principio como de un ordenamiento, ¿no? De esa entrada del docente en el aula, ¿no? Luego hablaste como de construir una dinámica, ¿no? Hace un instante acabamos de hablar de una devolución, ¿no? de una parte muy importante, conceptualización y finalización quizás de la clase o de alguna actividad que se plantee. ¿Cómo entramos a lo ficcional, que es propio de nuestro lenguaje, ¿no? ¿Cómo se entra o de qué forma, o si vos, por supuesto que no vamos a pedir recetas, ¿no? Pero digo, ¿cómo poder entrar a lo ficcional para anclarnos en nuestro lenguaje específico? Y primero que nada, así como para la lengua existe el alfabeto, para nosotros existe la estructura dramática. Desde los más chiquititos hasta los más grandes, siempre trabajamos con estructura dramática en la escuela, que son los 5 elementos, ustedes los conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí?
¿O no? ¿Trabajan con eso? Bueno, cuando tienen 3, 4 y 5 años, que yo digo, ay, son divinos, son tan imaginativos, no es el mismo pensamiento ficcional de los 7, 8 años, porque en ese momento no tienen claro qué es ficción. Ellos perciben la realidad y la ficción mezclada. Cuando el nene de 3 años viene con un muñeco y dice, está triste porque se me cayó y se le rompió un piecito, no está jugando al teatro desde la ficción, está viviendo como vive un nene de 3 años. Eso naturalmente se pierde en la medida en que uno construye con más claridad la diferencia entre el mundo real y el mundo ficcional. Para muchos adultos, el tiempo intermedio entre el pensamiento donde está todo mezclado, que se llama pensamiento mágico, ¿no es cierto?, y el pensamiento donde están bien separados los dos tiempos, los pone nerviosos a muchos adultos. Y dicen, no seas mentiroso, no digas macana, ¿qué estás hablando? Eso no existe. Y empieza un pudor a los 7, 8 años, que te da como vergüenza lo ficcional. Porque, ¿qué sos, un nene? ¿Qué tenés, 3 años que está hablando eso? ¿Qué te pasa? Entonces, lo primero que tengo que hacer es recuperar el valor de jugar a lo ficcional, de aclarar que es un juego. ¿Y quién es el primer juguetón? Yo que hago cosas tan sencillas como les estoy hablando, explicándoles cualquier cosa, hablando de bla, bla, y por mientras, con una mano en el bolsillo, digo, ¡quieto! Y los chicos me empiezan a mirar. Y yo sigo explicando, no, porque tendríamos la fiesta del 20 de octubre, ¡basta! Al ratito, alguno me pregunta qué me pasa, y le digo, no, es que hoy traje en el bolsillo, qué sé yo, cualquier cosa, unas semillas que no se me quedan quietas, y ya ahí un grupo se engancha y el otro grupo dice, mentirosa. Yo necesito que ellos saquen afuera esa vergüenza de ser mentiroso, y entonces les cuento, sí, fíjense, toda la tele, cuando ustedes ven películas, las obras de teatro, los títeres, los que cantan canciones, que a veces se ponen así como locos, como si estuvieran, todo eso, hay personas que dicen que mentiroso. No, eso se llama ficción, y eso es arte. Y explicarles la diferencia, volverles a poner en valor que es un arte la ficción. Y con respecto a esa edad en la que solo hay muertos, drogados y borrachos, es yo proponerles otra cosa. Y por ahí empezar, yo hace tiempo ya que en el secundario no doy clase, desde los 70 que no me dejan dar clases, ni en la universidad tampoco. Bueno, pero yo lo que hacía, recortaba chistes, los mirábamos, los chistes, y decíamos, ¿esto es de verdad? Sí, yo conozco un tío, pero hacía esto tal cual, le saltaba así un signo de pregunta. No, bueno, eso no, porque es, o sea que esto es arte, esto es una historieta, es arte. Bien, a ver, ¿quieren que dramaticemos esto? ¿Cómo sería si en vez de saltarle todos estos signos de interrogación, ¿qué pasaría con ese personaje que lo que le está pasando es que no entiende algo que está viendo? Y no, podría abrir mucho la boca, buenísimo. ¿Y qué más podría hacer? Y gritar, bueno, buenísimo, a ver, probemos. ¿Y qué más podría hacer? Y acompañarlos. Hay chicos que naturalmente se tiran a la pileta y otros que tienen que pasar el puente de la vergüenza un tiempo. Y la ficción se plantea provocando, 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 pero también entendiendo
que lo que para alguno es ficción, para otro no lo es. Para un niño puede ser ficción jugar a que duerme en la calle, para otro niño no es ficción. Para un niño puede ser ficción que anda en silla de ruedas, para otro niño no es ficción. Y porque otra cosa, supónganse, la ciencia ficción, que también, ahora veo en este momento que les interesa más el terror que la ciencia ficción. Unos 10 años atrás la ciencia ficción era la madre de todas las cosas, ahora es el terror. Bueno, el terror también tiene muchas cosas de ficción. Supónganse que no logro encontrar una puerta para entrar a la ficción. Juguemos desde el maquillaje, desde clases de maquillaje. Bueno, y este ser con esta cara tan horrible, ¿quién podría ser? ¿Qué ha hecho? Cuéntenme su vida desde que era chico. Y entonces mostrarle, miren, eso que están haciendo es ficción, porque no existe de verdad. Lo estamos inventando desde un espacio que es artístico, que para la ficción, porque miren, la ficción también existe en ciencia, porque antes de que existiera la vacuna del coronavirus, estaba solo en la mente de las personas, y era ficción todavía, no era realidad. O sea que hay una ficción más mágica, más alejada de las posibilidades, y otra más real. Cuando yo era chica, había un cuento que me gustaba mucho que se llamaba Cassette. Hoy parecería ridículo. Era un cuento de ciencia ficción. Era un niño que tenía una máquina donde se podía leer un libro. Y entonces estaba en cassette, imagínense lo viejo que sería. Pero su gran descubrimiento es que un día descubre que existe libro en papel, que hubo una vez en la vida gente que tenía libros en papel. Hoy hay chicos a los que le pasa eso de verdad. Mis nietos por ahí dicen, ay abuela, ¿y para qué tenés todos esos libros? ¿Y por qué no te lo lees en la compu? ¿Por qué no lo lees en el teléfono? Me dicen. ¿Por qué te tenés que ir a tu casa a leer? Si en el teléfono lees en cualquier parte. Bueno, no hace tanto tiempo, porque cuando yo lo leí era absolutamente ficción. Mostrarle a los chicos, todos tenemos en la cabeza cosas más allá de lo que existe. En teatro, esas cosas son juguetes, se juega con eso, y uno se divierte un montón jugar con eso. Sí, profe, yo cuando juego al terror no me divierto, sí, te divertís, te da miedito, pero te divertís lo mismo, porque divertirse no es solo reírse, divertirse es encontrar un camino distinto al cotidiano, divertirse, encontrar otras posibilidades para usar la cabeza. Hoy no estoy pensando en el mundo real, hoy me divierto porque mi pensamiento se abre y busca otras cosas distintas que no existen. Cuéntenle cuentos. No es lo mismo decir, chicos, lean cuentos. No tienen vocabulario, ustedes no leen nada. Ustedes, cuéntenle cuentos, son gente de teatro. ¿Cómo no van a tener cuentos para contarles? Busquen canciones que tengan letras lindas. Piensen que no es porque sí que hoy todas las canciones sean tan terrestres, ¿no? Tan culo teta y nada más. Es todo colonización del pensamiento, porque la poesía libera el espíritu del hombre, y los hombres con espíritu libre son peligrosos y compran menos. Entonces, ¿saben cuántos chicos escriben poesía? No se imaginarían, pero les da mucha vergüenza porque queda ridículo. Queda mucho mejor entrar a YouTube, decir grosería, eso queda bien. Pero si ustedes van construyéndole el espacio posible, van a ver cuántos
poetas, cuántos chicos inventan canciones, a cuántos chicos les gusta escuchar que les leas poesía. Chicos que por ahí me decían, profe, no se entiende eso que usted lea, pero léalo otra vez que está re bonito. Claro, la poesía les suena por ahí extraña, con palabras extrañas, pero las palabras son sonido, y el sonido es vibración, y el ser humano, la vida, es vibración. Por eso a veces la palabra nos emociona más allá de entender todo lo que dice. Por eso la canción y la música nos emocionan, porque son vibraciones que dialogan con nuestra vibración. No tengo idea si le contesté a Facundo lo que me había preguntado. Me preguntó qué cosas tenía que tener en cuenta un profe de teatro. Ser equipo con los otros profes, estudiar. También tener cuidado en cómo trato los temas que hoy están en la gran bandeja grande. Profe, ¿a usted qué le parece? ¿Bien o mal el tema de las lesbianas, el LGBT? Devuelvo la pregunta. ¿Y a vos qué te parece? Lo primero que hago es devuelvo la pregunta, porque en realidad a él lo que le interesa es hablar del tema y que algún adulto lo escuche. Y escucho y pido respeto por todo lo que se hable. Escucho. Y después digo, miren, este es un tema muy complejo que tiene que ver con las familias también. Así que es un tema que también ustedes deberían conversar en su familia, porque unas familias piensan de una manera y otras de otra. Yo pienso parecido a mi familia, así que eso me lo guardo para mí. Porque si digo algo y me voy para allá, o para allá, o para allá, se arma un lío. Y yo no soy el profe de ESI. Si soy el profe de teatro y de ESI, es otra cosa. Hay maravillosos trabajos de profes de ESI de teatro, maravillosos. Pero ese profe institucionalmente tiene el permiso para hablar de esos temas. Eso, cuídense de no hablar con los chicos como si fuera su igual adulto, porque no son sus iguales adultos, porque vienen de mundos diferentes. Supónganse que en un curso ustedes digan, la verdad, siento la necesidad de hablar de este tema, porque este chico, Pepito, me lo plantea hoy, me lo plantea mañana, me lo plantea en voz alta, me lo plantea en voz baja, me lo dibuja. Necesita hablar de esto. Bueno, lo planteo institucionalmente. Si hay un gabinete, al gabinete. Si no, a algún profe que sea piola y le digo, mira, me está pasando esto con este chico, a vos también te pasa. ¿Tienen profe de ESI? Hablo con el profe de ESI. No me largo solo a la pileta. Miren que estamos teniendo muchas tristezas y profes que están en la cárcel por esto. Y lo único que hicieron esos profes fue ser honestos, escuchar al chico, tratar de contenerlo, pero se olvidaron que estaban en un sistema, ¿no? Después lo perdonan, salen, pero ya el sufrimiento que pasaron fue terrible. Y a los profes de arte les pasa mucho. Así que cuídense, no se queden solos, no se larguen a la pileta. También hay profes de teatro que me preguntan, che, pero siempre la estructura dramática, desde el jardín de infante hasta la universidad, la estructura dramática. Y es como si yo te dijera el alfabeto. Vos en la universidad, ¿ya no usás el alfabeto? Sí, lo usás, pero ya no te pones a pensar la A, la B, la C, lo usás en los textos que están escritos. Bueno, lo mismo pasa con la estructura dramática. Yo, después que aprendí a encontrar cada elemento, a preguntarle a ese elemento cómo se usa, por qué así, por qué esto de esta manera y no de la otra, yo puedo tomar cada elemento de la estructura dramática y trabajar 2 o 3 meses profundizando ese elemento. Por ejemplo, sujeto. ¿Qué puedo hacer yo con sujeto? Bueno, empezar a ver sujetos realistas
y sujetos totalmente ficcionales y mágicos, que no puedan existir. A ver, bueno, empecemos a pensarlo. ¿Cuáles podrían ser? ¿Quién se anima a mostrar uno en el frente? ¿Cuál podría ser? ¿Quieren que los dibujemos? Dibujémoslos. Y otra vez, bueno, busquemos ejemplos en personas que conozcan. Miren a una abuelita, a un vecino, al verdulero. Busquen una persona que conozcan para venir acá sin decir su nombre y apellido, pero describir 5 características propias de ese sujeto. Tienen que observarlo mucho rato. Y algunos, por ejemplo, me ha pasado que chicos de 13, 14 años me dicen, nunca la había mirado a mi abuela así. Usted sabe que mi abuela cuando está comiendo mueve el dedo chiquito, pone la mano en la mesa y el dedo chiquito lo mueve, y yo no me había dado cuenta. Bien, y estoy trabajando sujeto. Yo también puedo recortar imágenes un día y traer imágenes. Los divido en grupos de 5. A cada grupo le doy una imagen que no dice nada, un dibujo de una persona, 2 personas, y les digo, bueno, a ver, acá hay sujetos. Invéntenle una historia. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué se juntaron? ¿O por qué está solo? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es su papá y su mamá? ¿Dónde creen que estudió? ¿Qué habrá estudiado? Y aprenden a pensar el sujeto. Con el tema conflicto. O sea, cada uno de los elementos me da para tanto. Me ha encantado, más de una vez un chico me ha dicho, profe, pero siempre tiene que haber una pelea en teatro. No, le digo, ¿por qué una pelea? Y si usted dice conflicto. Y entonces hablamos de qué es conflicto en teatro, qué quiere decir oposición entre 2 fuerzas, quiere decir 2 personas que quieren cosas que son contrarias, que si este la consigue, es contrario a lo que este quiere que se consiga. Y entonces empezamos a pensar, bueno, veamos, pensemos en películas que hayamos visto. A ver, enunciemos el conflicto. ¿Cuál era? Pensemos en una pelea que hayamos tenido con un amigo, a ver si somos capaces de enunciar el conflicto. Miles de cosas, busquemos en una historieta, a ver, de los cuadritos de la historieta, señalen donde se centra el conflicto. ¿Cuál es? ¿Cómo lo dibuja? ¿Qué hace para que yo me dé cuenta que ese cuadrito es el que plantea el conflicto? Tengo 1000 maneras de encontrar conflicto. Explorar el espacio es precioso, porque hasta el espacio del banco puedo explorar, con los elementos que tengo, con el abrigo. ¿Cuántas cosas puedo armar con mi abrigo arriba del banco? Arman cunas, arman barcos, arman cuevas, arman monstruos. Ni me he movido de la silla. Pero yo no puedo decir es que mis alumnos no tienen imaginación. Vos sos el que tiene que tener imaginación, el provocador, el que inventa, el que trae siempre otra cosa. Y el que escucha, porque por ahí, yo que soy tan genial y tan divino, hoy traigo un juego maravilloso que es con palitos. Traigo, reparto los palitos y tengo todo preparado, y un chico me dice, profe, ¿quiere que hoy le lea una poesía que he traído? ¿Qué hago? Le digo, ay, justo hoy que traigo palitos y un juego para hacer con ustedes. No, escucho la poesía primero. Ellos están primero que yo. Nunca más me va a traer una poesía si le digo que traje los palitos y que escucho la poesía. Y si tenemos que hablar de esa poesía, hablamos. Y si tengo que hacer el juego de palitos la clase que viene, ¿qué pasa? No pasa nada. No me puede correr de atrás mi planificación. Mi planificación es un volantín, me ayuda a volar. Un barrilete, dicen ustedes. ¿Barrilete? Bueno, eso, es un barrilete. Me quedé pensando en la de la ESI. En el sistema educativo la ESI no es transversal a todos los campos. Entiendo que no hay profes de ESI o bien todo lo... no sé cómo es en la provincia de ustedes. En Mendoza se designa al profesor de ESI. Los profesores aceptan ser profesores de ESI, de cualquier materia. Se asignan
se les da una capacitación, un material, tienen horas especiales de ESI y las cobran. Claro, perdón, te interrumpo, Esther. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. No, Hola. acá es, digamos, está abordada como una perspectiva. Es decir, todos los campos de conocimiento incorporan dentro de sus abordajes la perspectiva de la educación sexual integral. Es decir, no se trabajan por fuera de los campos de conocimiento, sino que se integran a los campos de conocimiento y a su complejidad. Es decir, nosotros trabajamos propuestas que están vinculadas a la enseñanza del teatro con perspectiva de ESI. Es decir, la problemática de género, la educación sexual integral, forman parte de esas propuestas transversalmente, no directamente. ¿A partir de materiales Sí. o cada uno con lo que quiera? Es, en realidad, ahí están, digamos, todo lo que son los documentos de apoyo a la enseñanza de la ESI, eso se puede incorporar, y si no, de manera situada, cada uno crea condiciones o situaciones en función de lo que cada grupo, así como uno decide, bueno, a ver qué necesita este grupo en términos de, digamos, qué necesita que yo enseñe, ¿no? O qué contenidos, en función del recorrido que traen, o tienen hecho, podemos trabajar. Bueno, con la ESI pasa lo mismo. ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo? ¿Cuáles son las problemáticas que están atravesando esas comunidades? En función de eso se diagrama como se diagrama cualquier clase, ¿no? Qué bueno, me parece maravilloso. Sí, Ustedes digo no se porque olviden que Mendoza es la cuna del Opus Dei. Claro, Nosotros claro, tenemos mucha persecución contra la ESI. claro. Entonces, ningún profe se animaba a tocar nada, Claro. salvo que institucionalmente fuera el profe que toca eso. Claro. Nosotros tenemos niñas antiaborto, pero que se agarran de los pelos con las otras niñas, que les pegan, que les rayan las cosas. Es muy complicado el tema ESI en Mendoza. Yo pienso que por eso está así más protegido institucionalmente. Qué suerte Acá que nos pasa. Acá nos pasa también que hay resistencia. No es que no hay resistencia, pero es como es un horizonte de derecho, ¿no? Digamos, más allá de que cueste y genere tensión, el desafío es construir esto que es un contracultural, como vos estás manifestando, ¿no? En cada una de nuestras comunidades, porque partimos de un posicionamiento que tiene que ver con el derecho de todos y todas, de todes, a ser nombrados, a existir en el mundo, ¿no? Y poder desarrollarse y poder intervenir en él en igualdad de condiciones que cualquiera, ¿sí? El gobierno de mi provincia ama a Larreta, es recontra radical y macrista. Y entonces, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en las escuelas de Mendoza no se puede usar. Echan a docentes porque en un acto usan lenguaje inclusivo. Es muy complejo el tema. Por eso digo también que a veces uno tiene que preguntarse en qué contexto estoy y hasta dónde me puedo mover en ese contexto en el que estoy, ¿no? Y no estar solo, no estar Claro. solo. Organizarse, ¿no? Y construir colectivamente. Pero sí es importante entender, digo, porque acá tenemos un montón de gente que está en proceso de formación, ¿no? Que está formándose, están dando sus primeros pasos como docentes en su formación inicial, y entender que en realidad esto, digamos, obviamente uno no va a ir a estropearse la cabeza, uno va a intentar construir un camino de manera situada, entendiendo qué es lo que pasa alrededor, cuáles son las tensiones que se presentan en cada escenario particular, y eso le dará forma a las estrategias y a las batallas que uno tendrá que dar en el campo, pero que es un horizonte de derecho, ¿no? Y que es una ley. O sea, si están haciendo eso en Mendoza, es ilegal lo que están haciendo. Si fuera lo único ilegal que hacen. No, por eso, pero digo, poner en contexto también es decir, bueno, si echan a un compañero docente, a una compañera docente, por hablar de algo, ¿no? Que consideran por la procedencia, ¿no? Y por el tipo de construcción que tienen, y que va de espaldas a la ley, bueno, digamos, habrá que entender que eso está pasando, pero que en realidad uno está posicionado en un lugar del derecho, ¿no? Que es la ley, es lo que marca la ley, a lo que nos obliga la ley.
que no es hacer desastre en nuestras comunidades, pero sí es a poner en diálogo y en tensión estas cosas que son significativas para una sociedad, ¿no? Acá dice, para mí todo lo que es ESI es la nueva lucha de los trabajadores de la educación, porque es un derecho para ser más libres, pero cuestiona privilegios y los pactos de quienes quieren seguir perpetuando como tenemos que ser, para seguir obedeciendo más y siendo más iguales y menos libres. Bien, es la lucha que le toca a estas nuevas generaciones, ¿no? Que es enorme, y que en cada provincia tiene... Sepan que nosotros tenemos el ítem aula. El ítem aula quiere decir que aunque la ley diga que tenés derecho a tomar licencia, sí, tomátela para que no te echemos, pero te descuento igual, porque no estás parado frente al alumno. Pero se me ha muerto mi madre, y lamentable, pero te descuento igual. Imagínense, si tenemos eso, no saben la lucha que hay en esta provincia en este momento. Pero bueno, yo hoy, justamente por mis luchas, nosotros Esther, tuvimos te iba a avisar eso. Sí. elecciones en la universidad, les cuento para que sepan también la vida universitaria, el 9 de junio. Y entonces, bueno, habían dos grandes propuestas para rectoras, mujeres, las dos, una con una mirada más hacia la línea, no solo peronista, sino una línea con una mirada más comprometida con lo popular, y una mirada mucho más, bueno, la universidad, somos nosotros, así como ustedes allá y nosotros la universidad. Votamos, y dice la ley que tienen que tener más del 50%. Un grupo tuvo 49 y el otro 48, supónganse, ninguno de los dos ganó, pero entonces ellos armaron una contraley, y yo estoy en el Consejo Superior, pero somos pocos, somos menos, y entonces dijo, bueno, lo que decida el Consejo Superior, si eran ellos mismos los que estaban en el Consejo, bueno, hoy me tengo que ir a una reunión de lucha por eso, así que por hoy cortamos, pero me quedaron muchas preguntas de ustedes. Esther, Yo estoy disponible para otro día. Son 7:30, es un placer para la Escuela de Teatro tenerte, para todos nosotros que te leemos, que te exprimimos en cada video que aparece tuyo y con cada concepto y cada libro que sacás. Yo agradezco profundamente esa predisposición divina y generosa que tenés para con todes. Te agradecemos desde la escuela, yo personalmente, tu calidez y tu alcance divino, que hace que todo sea más fácil, y que cada vez que nosotros te escuchamos, los profes y las profesoras, haces que los diseños parezcan más amables, que el teatro cobre nuevamente sentido dentro de las escuelas. Bueno, agradecerte, y tomo desde esta jefatura y yo como profe esta generosidad que tenés de abrirte para venir otras veces, porque a nosotros también siempre escucharte nos queda corto. Ustedes creen que me tienen que agradecer a mí, pero es al revés. A mi edad, que los jóvenes, que las personas me pregunten, me interpelen, me hace seguir creciendo y seguir viva. Es maravilloso, es un regalo. Ustedes hoy han sido mi regalo. Hoy en Mendoza se instituyó el Día de la Actriz, porque cumplía 80 años Gladys Ravalle, una de nuestras grandes artistas, que murió en enero, y entonces se instituyó el Día de la Actriz. Bueno, los quiero y quedo a disposición. Y ojalá que alguno lo vea en el encuentro de Santiago del Estero. Sí, vamos a ir, Esther. Estamos organizando para ir. Sí, claro que buenísimo, sí. Hace poquito estuvimos acá con nuestro nodo Berizo La Plata y Ensenada organizando algunos encuentros, estuvo muy fructífero, muy lindo. Así que estamos organizando para ir a Santiago. Te vamos a ver allá. Perdonen las preguntas que no contesté, pero para... vamos a volver a encontrarnos. Y gracias, Gabriela. Es un temazo como para todo un encuentro, ¿no? Para laburar un montón. Pero los profes de teatro son una maravilla trabajando ese. Tal cual. Bueno, hay que seguir conversando, porque fíjate que esto es una cuestión que se da en este país federal que tenemos, ¿no? Que busca la unidad, pero sigue primando la fragmentación en algunas cuestiones. Bueno, hay que seguir tejiendo algo del orden de la trama
para que nos sigamos encontrando. Sí, sí, qué interesante. Amo a los varones, de mis 5 hijos, 4 son varones, pero qué interesante la movida de las mujeres. Que es como que es un tiempo en el que les ha tocado abrir puertas a las mujeres. Bueno, por lo menos esa ley de cupo ha hecho que, aunque estén así de enojados, ahora tengan que ser decanas mujeres y rectoras mujeres. Eso está bueno, porque la Universidad Nacional de Cuyo es masculina. Así que bueno. El chat te agradece, te aplaude, te manda mucho amor. Estoy viendo, aquí los veo, bonito. Así que, bueno, suerte en esa lucha de hoy, que tengas mucha suerte, y te agradecemos profundamente una vez más desde la Escuela de Teatro que hayas estado con nosotros. Te dejamos... Bueno, hasta la próxima, jóvenes. Te dejamos ir. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por participar, por estar, porque bueno, nada tendría sentido, ¿no? sin la comunidad que apoye estos encuentros también. Así que bueno, muchas gracias a todos los profes y las profes y a los estudiantes que se sumaron.